Creo que lo que demostró esta pandemia fue la capacidad de reinvención, de resiliencia, de trabajar codo a codo. Lo vivimos en la compañía, nosotros somos un montón de gente, somos más de 23.000 personas, y en menos de una semana, en 10 días, tuvimos el 70% de la compañía trabajando en home office, la gente participando, yendo a buscar sus equipos, su silla, se eliminaron todas las barreras que había. Antiguamente veníamos trabajando por silos, ahora todo cross, todo el mundo trabajando en forma colaborativa. La verdad que fue un momento de mucha... que se anticipó, que se trabajó muchísimo, pero se demostró que se podía. Entonces me parece que eso fue fantástico y nos demuestra que siempre se puede cuando hay un objetivo, claro, cuando hay un propósito y hay pasión para hacer las cosas, me parece que se pueden hacer las cosas bien. Y eso fue una demostración que tuvimos este año. Sí, yo coincido un poquito, ¿no? Si yo tuviese que resaltar qué pasó en la pandemia, yo digo, la madurez que tuvimos de buscar consensos entre gobierno, sindicato, empresas, empleados y poner en marcha de vuelta la planta. Para tener referencias, Toyota tiene proveedores en 5 provincias y 42 municipios. Hubo que poner protocolos, poner el trabajo codo a codo. Creo que toda la industria automotriz lo hizo y ya en septiembre estar produciendo más que el año anterior es algo que realmente demuestra esa frase japonesa, ¿no? Del el gambaró, que la persistencia vence a la adversidad. Y por el otro lado, si uno piensa en el futuro de la Argentina, siempre que la Argentina dialogó y buscó consenso le fue bien. Entonces creo que la pandemia nos deja esa enseñanza, además de acelerar todo ese proceso de transformación que viene, como dijo Roberto, ¿no? Trabajar desde la casa, innovar, buscar cosas nuevas, y un mundo que se va a digitalizar y en donde lo digital también va eliminando o haciendo más fuertes algunas fronteras. Recién, Roberto, comentabas que se notó, se percibió el compromiso de la gente en el trabajo, el compromiso para poder adaptarse a una circunstancia difícil. La pregunta es si, superada la pandemia, el Estado generará incentivos necesarios para poder profundizar en las distintas compañías ese compromiso. No, yo creo que sí, sin ninguna duda. Si nosotros no aprendimos de esto, estamos sonados. Vos dijiste antes, hoy, ¿cuál es el futuro? Y hoy le dieron el Premio Nobel de la Paz a alguien que habló de hambruna en el mundo. Y estamos en un país que produce alimento para 10 veces la población que tiene. Si nosotros no tenemos la capacidad de transformarnos y aprender de las cosas buenas que hicimos en esta pandemia, vamos a estar complicados. ¿Cuáles son recién comentaba al principio que este evento se podría hacer los próximos 50 años o 100 años, y eso no es una buena noticia, que tengamos que reinventar la Argentina constantemente para poder finalmente crecer como nos hubiera gustado. ¿Cuáles son los desafíos más urgentes que ustedes imaginan más allá de la coyuntura? Bueno, arranco. Me parece que lo más importante es salir de la coyuntura. La mirada argentina, o la mirada, nuestra siempre es el corto plazo, la semana, la próxima elección. Siempre es con una vista muy miope, muy corta. Me parece que lo que necesitamos es tener una visión de más largo plazo, objetivos, políticas de Estado, reglas de juego claras y, por supuesto, incentivos a la inversión, a crear empleo. Me parece que a veces confundimos la coyuntura con los objetivos de largo y ahí es donde cometemos algún error, en el sentido que terminamos complejizando o generando problemas en el largo plazo por resolver algo coyuntural, ¿sí? Cualquier cuestión de exceso vamos a ver, el control de precios genera desabastecimiento. Acá, en la China, en cualquier lado.
puede ser una medida coyuntural, una medida de corto plazo para alguna cosa, no puede ser una medida para siempre. Digo, entonces, nosotros necesitamos tener una mirada distinta hacia adelante y por supuesto que si consensuamos, como decía recién Daniel, en los objetivos de largo, y hay consenso general, y están las reglas de juego, y está la cancha marcada para que todos podamos jugar en competencia, me parece que por ahí sale el tema, sale el país. Cuando te despertás en la mañana para un día nuevo de trabajo con tantos desafíos y con tantos empleados y con tantos proyectos, ¿sentís que podés escapar de la coyuntura? Siempre, sí. A ver, nosotros tenemos, por lo menos de la forma que trabajamos nosotros, es una mirada, por supuesto, de corto, 2 comités semanales, digo, trabajando el corto, el día a día, pero siempre teniendo mesas que llamamos de aceleración, que es una mirada de más largo plazo. Eso lo mantenemos como parte de la rutina de trabajo nuestra. Y es una disciplina, si no lo haces, no salís nunca. Con la filosofía japonesa, Toyota está acostumbrado a mirar claramente el largo plazo, y cuando la industria automotriz crecía por ahí a mucha mayor velocidad, Toyota mantenía su ritmo de crecimiento, pues sabía que no ponía en riesgo el futuro cuando hubiera una crisis. ¿Fue en tu experiencia previa, digamos, previa a Toyota, después sentiste ese cambio, tuviste que hacer un chip a la hora de decir, bueno, la coyuntura está ahí, pero ¿cómo incorporaste esta filosofía en este país tan complejo? Claro, tuve que hacerlo el cambio indudablemente y después uno se siente bien, porque como decía Roberto, el gran secreto es la previsibilidad de ese futuro, y cuando uno piensa en el largo plazo, minimizás las coyunturas o las crisis. Entonces creo que uno tiene que tener sueños, pero trabajar con pasión todos los días para hacerlos realidad. Creo que a la Argentina le falta un poquito ese enfoque de decir, bueno, no puedo hacer todo de todo. ¿Qué es lo que quiero hacer como país? Me concentro en eso y lo ayudo al que haga eso para que vaya para adelante. Si vos ves, por ejemplo, la industria automotriz, y en el caso nuestro con las pick-ups, cuando alguien viene a fabricar pick-ups en la Argentina, lejos de enojarme, me pone contento, porque yo sé que si nosotros nos especializamos en pick-up y abrimos la base o el volumen de producción de pick-up, nuestros proveedores van a estar más seguros, van a ser más competitivos y a su vez van a tener el apoyo necesario para seguir esa revolución de cambios que vamos a tener en la industria automotriz, que hoy ya pasa a ser una industria de servicio de movilidad. Ven que es sencillo enunciarlo, pero no es fácil concretarlo. Esto bueno, pero nos ponemos de acuerdo con algunas cosas y el país crece. Los consensos necesarios para finalmente poder desarrollarnos. Pero sin embargo, no es tan sencillo. Cuando cambian los gobiernos o el signo político, pareciera que un país va para un lugar y otro va para el otro. ¿Es una percepción? ¿Es un prejuicio o es una realidad? Yo creo que hay mucho de eso, pero que el consenso se puede lograr. Si hablo de nuestra industria, lo demostrábamos claro. Tuvimos un consenso entre gobiernos, sindicatos, terminales, y ADEFA hoy está en todo su conjunto produciendo más unidades que el año pasado y ya proyectando un volumen mayor para el año siguiente. Entonces creo que eso es lo que viene. Yo siempre uso la frase, ¿no? Ceder para crecer. Entonces creo que este es el momento en donde la Argentina, después de lo que aprendió de la pandemia, tiene que entender que hay que dialogar, que hay que buscar consensos, hay que ceder para crecer y que tenemos que decidir de una vez por todas a dónde queremos ir, y yo estoy seguro que la Argentina lo puede lograr, no tengo ninguna duda. Y de vuelta, ¿no? Hay pick-ups diseñadas por ingenieros argentinos que están andando en las calles de Japón, entonces creo que todo es posible. De lo que dice Daniel surgen dos preguntas. Uno, ¿en este país hay alguien dispuesto a ceder para crecer? Y la segunda es, ponernos de acuerdo hacia dónde vamos. ¿Vos cómo ves esas...? Los argentinos no somos distintos. Nosotros a veces nos creemos distintos, pero no somos distintos al resto de Latinoamérica. Cuando uno mira a Latinoamérica logra los consensos. Cambian los partidos políticos gobernantes y las políticas de Estado siguen. Esos consensos yo creo que se pueden hacer, yo creo que tengo esperanza de que eso se pueda lograr, porque insisto, no somos una raza
humana distinta. Somos los mismos que todos los hermanos latinoamericanos y sin embargo ellos pueden y nosotros no. Me parece que hay un espacio ahí para trabajar y para lograr los consensos y realmente poder avanzar y no estar siempre haciendo esto stop and go o stop y cambio de sentido de orientación. Me parece que eso es posible, como lo decía recién Daniel. Tenemos talento, tenemos muchísimo talento, que hay que cuidarlo, la educación es primordial, debería ser uno de los consensos básicos sobre el cual trabajar. Tenemos iniciativa, los entrepreneurs en Argentina son una realidad. Bueno, tenemos que poner eso en acción, tenemos que generar los incentivos para que eso se ponga en acción. Y en cuanto a esos incentivos, tiene mucho que ver con estas famosas, siempre mencionadas y nunca realizadas reformas estructurales que tanto se mencionan. Ustedes, como CEOs de compañías de las más importantes de la Argentina, ¿ven que es posible avanzar a reformas estructurales que realmente permitan el desarrollo de su industria? Es que lo tenés que hacer, el mundo cambió. Es decir, vos tenés que tratar de llevar a tu operación, incluso como país, con las reglas de juego de quienes van a interactuar con vos. Cuando nosotros empezamos con nuestro proyecto en la planta, el competidor era Tailandia. Entonces, si hoy le preguntás a cualquier chico de la planta de Taza y él está viendo qué es lo que pasa en Tailandia. Entonces, si la productividad, la eficiencia, los servicios, las cargas laborales, salarios, impuestos, no son acordes a lo que tiene Tailandia, nosotros vamos a perder el 80% de mercado de exportación que tenemos hoy en la planta. Entonces creo que es lo que viene. Si después de la pandemia nosotros queremos decir, no vamos a hacer más trabajo remoto, y estamos complicados, sabemos que es algo que llegó para quedarse. El comercio digital, y eso ya no va a volver atrás. Entonces, creo que uno tiene que ir reformándose y ayornándose a lo que viene y en la medida de lo posible ser innovador para dar un pasito más adelante de lo que tiene el resto, porque es la manera de crecer de manera sustentable. Y Roberto, si tuvieras una varita mágica para poder decidir cuáles son esas reformas estructurales necesarias para tu industria, ¿cuál sería el primer objeto que tocarías, el primer campo de acción que tocarías para permitir el crecimiento? El primer campo es reglas claras, ¿no? Una regulación que incentive la inversión. Estamos en competencia, de hecho la industria se desarrolló en competencia. Tenemos, no sé, el 95% de cobertura nacional, tanto en redes móviles, en redes fijas. La industria del cable es de la de mayor penetración en hogares de toda Latinoamérica, con más del 65% de penetración. Todo eso se desarrolló en competencia y ahora se cambiaron las reglas del juego, con lo cual, me decís, para que la industria crezca, evolucione al 5G, evolucione a las nuevas tecnologías, al IoT, el auto conectado, como hablamos recién con Daniel, vamos a necesitar reglas claras, consensuadas, construidas con la industria y que permitan que llamémosle los incumbentes, los que están en la industria, puedan evolucionar y no que la evolución venga de un externo aprovechándose de la inflexibilidad que tiene el incumbente. Entonces, me parece que tenemos que generar esa flexibilidad para que todos los que estamos en las industrias podamos hacer que las industrias evolucionen y las propias empresas evolucionen. Y no necesitemos de otros externos para que permitan esa evolución, porque la industria está tan encorsetada en inflexibilidades que no le permite evolucionar. ¿Cuál es el mayor obstáculo para que eso suceda? ¿Cómo se logra para que esa varita realmente pueda tocarse y haya un consenso en que ese es el camino? En nuestro caso, me parece que es el diálogo. Es el diálogo, es generar los consensos, es entender los objetivos de largo, tener un poco más de visibilidad de cómo hacer crecer esto y no necesariamente cómo sacarle más. Cuando hablamos de impuestos, el nivel de
de costo impositivo, más las tasas, más todos los niveles, ¿no? Desde municipales, provinciales. La verdad que requerimos, cuando hablamos de transformaciones o de reformas estructurales, una de las reformas estructurales es el costo del Estado. Claro, pero en un país que en los últimos 60 años tuvo 55 años de déficit fiscal, que no está acostumbrado a cuidar las propias cuentas, le cuesta finalmente a ese Estado administrar de una manera más prolija y, por otro lado, reducir impuestos. Y no digo de este gobierno, digo el Estado en los últimos 40 años. ¿Creen que cuánto tiempo más se puede sostener una economía como la Argentina con este sistema impositivo? No, yo creo que tiene un problema grande, pero ahí es donde juntamos de vuelta, ¿no? El plan de largo plazo y consenso. Hoy, un auto que se vende en la Argentina tiene más o menos 50% de impuestos. Un auto que nosotros exportamos tiene adentro 15% de impuestos. Y uno entiende la situación económica actual y todos sabemos y nadie lo pide de que mañana bajen el impuesto. Pero sí, si nosotros hacemos un plan de largo plazo y decimos, bueno, esto se va a ir corrigiendo de esta manera y todos vamos a hacer un ajuste, todos vamos a ceder para crecer, cada una de las empresas decidirá, y bueno, 3 años, 4 años y voy a tener esta escala, me lo aguanto, lo compenso con esto, con aquello, pero tenemos el horizonte a donde vamos. Y si es el caso de lo que puede ser la industria de teléfonos de cable, sabrá cómo es su plan para ir para adelante, o la automotriz sabrá cómo tendrá que hacer, pero me parece que es el camino de hacerlo. ¿Hace cuántos años es el 50% del impuesto de un auto? No, hace rato. O sea, ese plan no estaría sucediendo. Y bueno, pero es lo que tenemos que empezar a hacer a partir de ahora. Es decir, voy a nuestra industria, está polarizada. Hoy tenés fábricas de autos solamente en México, Brasil y Argentina. Entonces, en una Latinoamérica que tiene una cantidad de vehículos por habitante por debajo de lo que es el promedio mundial, o sea que la capacidad de crecimiento es buena, y tenemos que aprovechar esa oportunidad. Y de vuelta, no estoy pidiendo que mañana nos saquen todos los impuestos, pero hagamos algo para que nos ponga en un camino de crecimiento y atraer las inversiones. Hoy va a haber inversiones en el mundo. Tenemos que atraerlas a que vengan a la Argentina. ¿Y por qué no? El problema entonces es que los que no pueden escapar de la coyuntura son los políticos. A veces tenés que tener la claridad, ¿no? Es lo que digo, defiendo lo nuestro, ¿no? Pero la industria automotriz, por la cantidad de gente que emplea, por su multiplicador económico, para mí es estratégica y por lo que vemos que tiene una capacidad exportadora fuerte. Entonces creo que tenemos que, de vuelta, dialogar y buscar cuál es el consenso para ir para adelante. No lo suelto en esta, Daniel, ¿eh? La última vez. No. Cuando intentan decir, bueno, hagamos un plan de acá al 2030 y se juntan con el ministro de Producción, presidentes de la Nación que van cambiando y dicen, bueno, hagamos este plan para reducir impuestos de acá. Ahora no podemos, pero de acá al 2030, 2035. ¿Con qué respuestas se encuentran? Sí, pero no, sí, bueno, vamos viendo. Es que hoy la respuesta te la da la coyuntura, ¿no? Si bien este año fue bastante atípico con la pandemia, es decir, creo que es el año más difícil para todos, lo digo, ¿no? Uno tuvo que tomar decisiones como líder, decisiones que ya no eran económicas, afectaban la salud de nuestros colaboradores y la familia de los colaboradores, entonces uno se pone más permisivo y dice, bueno, pasemos de esta que es más jorobada. Pero hoy creo que tenemos que salir un poquito de la coyuntura, como decía Roberto, y pensar en el largo plazo y hacerlo, no hay vuelta atrás. Roberto, sí. Ahí para agregar que solo con que no empeoren las condiciones sería interesante tener esa mirada. En lo que nos estamos encontrando, nosotros de pronto, no sé, la compañía compró Espectro por $500 millones pensando en un horizonte de 15 años de determinada manera, que después fue empeorando. O sea, solo me parece que el primer paso debería ser no empeorar lo que tenemos hoy como piso, a partir del cual empezar, sí, a pensar en una baja de impuestos, una baja de una reforma fiscal o lo que fuere. Pero el tema es el manotazo. Cada coyuntura trae un manotazo nuevo y eso va generando capas geológicas de sobrecostos y de inflexibilidad, y me parece que eso es lo que tenemos que erradicar. Tenemos que
lograr por lo menos lograr ese piso mínimo a partir del cual empezar a tener estabilidad. Le está diciendo Daniel que festeje el 50%. Estoy diciendo que no, espero que no, pero... No hay nada más definitivo que lo transitorio. El impuesto al cheque. Y Roberto, en el caso, bueno, me decís, me conformaría a esta altura con una Argentina en que las cosas no empeoren. Las reglas, uno cuando toma decisiones tiene que tener las reglas de juego claras y estabilidad jurídica y estabilidad de escenario. Entonces, uno toma decisiones con las reglas que son. Uno no va a accionar sobre las reglas de juego. Las reglas son las que son. Uno toma decisiones de inversión, por ejemplo. Lo que uno no debería esperar es que esas reglas cambien. Ojalá mejoren. Si mejoran, mejora el retorno, mejora la capacidad de hacer. Uno puede seguir pensando en seguir invirtiendo, pero lo que no puede suceder es que empeoren. Entonces me parece que yo me conformaría, te digo, con que dado un escenario, el escenario sea el piso, que después para eso mejore. Suponiendo que el problema es estructural, político, social, la pregunta es, ¿creen que la grieta es uno de los problemas que detiene el crecimiento de la Argentina? ¿O no necesariamente, teniendo en cuenta que la grieta no empezó ahora, sino está desde el inicio de la historia de la Argentina? No, yo creo que no. Yo creo que ahí nos falta un plan. Es lo que decíamos en la industria automotriz, es el plan 2030. El tema es empezar a hacerlo. Y como decíamos antes, ¿no? Que la política de Estado se separe de la política. Es decir, Argentina va a ser experta en, no sé, teoría del conocimiento y los servicios del conocimiento que hoy tanto volumen han cobrado. Bueno, ok, listo, eso no se toca y va para adelante. Es la industria automotriz estratégica, yo creo que lo es, y eso tiene que seguir para adelante. No podemos ir como un péndulo de lado al otro. Creo que lo que nos falta es previsibilidad, tener una dirección clara y entender, ahí por ahí voy a ser más duro, ¿no? Decidir qué es lo mejor para la Argentina. Y ese creo que es el problema. A ver, ¿por qué? Decidir qué es... creo que el ministro Culfas dijo que nadie es imprescindible, teniendo en cuenta que el Estado tenía el rol de proteger todas las industrias, pero de algún modo no todas las industrias van a poder permanecer, muchas van a tener que adaptarse a los nuevos tiempos, con los cuidados, por supuesto, del costo social que el Estado tiene que procurar. ¿Te referís a eso o a otro tema? No, es que hoy tenés que decidir para la Argentina, no para otra cosa. Es decir, los cambios que vienen son tremendos. Con vos lo hablamos la otra vez. En la industria automotriz, hace 100 años se cambiaron 1 millón de caballos por 1 millón de autos. Hoy el cambio que vamos a ver yo creo que es más violento que el que pasó en ese momento. Entonces ahí tenemos que decidir qué es lo mejor para la Argentina, más allá de lo que uno necesite personalmente o políticamente. El cambio que imaginás tiene que ver con la automatización de los procesos. Lo digital, por ejemplo, ¿no? Lo cotidiano se transformó, hoy es todo digital, los canales comerciales son digitales, todo el cambio en la cadena de delivery, de toda la canalidad de comercialización, eso está cambiando a pasos agigantados, y para hacer esos cambios se requiere flexibilidad, porque si no, no podés generar los cambios. La ley de teletrabajo es una ley cuyo objetivo es fantástico. Cuando la ves terminada, decís, la realidad se la va a llevar puesta, porque la gente quiere hacer teletrabajo. La gente quiere trabajar. Quien trabajó en su casa durante esta pandemia y se evitó los 80 minutos o la hora y media, 2 horas de transporte público, cuando vuelva al trabajo en la pospandemia, quiere tener flexibilidad de trabajar de su casa los días que pueda, los días presenciales ir, volver. Digo, la flexibilidad es un atributo que ya la gente lo tomó. Y no importa si la ley lo permite o no lo permite, la gente lo va a hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para tener leyes que evolucionen con la dinámica que va teniendo la industria, que va teniendo la economía, que va teniendo la propia gente que trabaja? Digo, eso necesitamos tener cierta celeridad y objetivos comunes, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Creen que desde la política
hay un desconocimiento profundo de cómo funcionan las empresas privadas para poder sobrevivir, no solamente las compañías tan grandes como las de ustedes, sino las pymes que necesitan otro tipo de incentivos, más allá de la asistencia en la pandemia, que es coyuntural, digo, los incentivos diarios para poder emplear, empleo en blanco, poder generar cargas impositivas distintas. ¿Creen que pasó con la ley de teletrabajo? Una buena intención, pero después no se pone en el lugar de la empresa a la hora de ver. No se pone en el lugar del empleado. Ni del empleado, Eso es lo que ni planteo. del empleado, ni del empleado. Sí, ahí quizás hubo algún desconocimiento, porque yo pongo algo, ¿no? Cuando uno habla de teletrabajo, la mayoría piensa en el trabajo desde tu casa. Pero ojo que esa casa puede estar en Panamá, o puede estar en Europa, o donde quieras. Y si vos ves la cantidad de centros que hoy están trabajando de manera remota para exportar servicios, ojo que hoy las fronteras en términos de teletrabajo son nulas. Vos podés ir a cualquier lado. Entonces, ejemplo, nosotros tenemos un centro de servicios para la Compañía de Movilidad de Latinoamérica que vende servicios para toda Latinoamérica y trabajan 40 personas. Y a alguien se le va a ocurrir competirme. Y yo tengo que tener las herramientas para que esos 40 puestos de trabajo queden en la Argentina y que se agranden a futuro. Entonces creo que el entendimiento, el diálogo es necesario para saber cómo sacarlo mejor y de vuelta para la Argentina. Entre las reformas estructurales pendientes que veníamos charlando, seguramente está incluida la reforma laboral. Muchos estatutos de distintas industrias tienen más de 50, 60, 70 años y necesitan probablemente una revisión. ¿Ven posible que los sindicatos también estén de acuerdo con la idea de ceder para crecer? En el caso mío, yo tengo que dar, saben que tengo una muy buena relación con Piñanelli y yo doy el ejemplo cuando fue el momento de la inversión en la Argentina, la situación no estaba muy bien y nos fuimos los dos en un avión y el número 2 de Japón, es una linda anécdota, era una inversión de $1.000 millones para la Argentina, año 2014, 2015, la inversión más grande de TMC en ese año. Y el vicepresidente serio agarra y dice, ¿y quién se va a hacer cargo de la inversión de $1.000 millones y que funcione en la Argentina? Y Piñanelli y yo levantaban la mano y dijimos nosotros. Lo dejamos duro al tipo, porque era raro de un sindicalista latinoamericano con una persona de la empresa hacerse cargo del proyecto. Entonces creo que funcionó. Y de hecho lo hablamos con él. La reforma laboral, si vos tenés un consenso con el sindicato, entienden los dos a dónde van y hacen un buen convenio, el convenio te soluciona el tema de la reforma. ¿Se pudo replicar el convenio de Toyota en otros sectores de la industria automotriz? Hoy creo que sí, hoy vamos camino a eso y de hecho en los últimos días también hubo anuncios de inversiones nuevas, entonces y de vuelta, me pone contento que sigan invirtiendo automotrices en la Argentina porque nos da escala y nos da competitividad y eso es señal de que el sindicato entendió que hoy la competencia no está en tu vecino de al lado. Tenés plantas del mundo que piensan, en el caso de Tailandia, yo no puedo ir allá porque el reclamo que me hacen, me sacaste 140.000 unidades de producción que podría estar haciendo acá. Y si yo le puedo sacar mañana 60 más, se las voy a sacar. Así que es lo que viene. Roberto, esta semana viste un video de Elon Musk para distintos CEOs. ¿Crees que es adaptable a aquella frase de Elon Musk para la Argentina? ¿Querés contarla? No, la frase le preguntaron a Musk por la participación del Estado. Él está trabajando en estos proyectos espaciales. ¿Cuál era el rol del Estado? Y lo que planteó, sin que se le moviera una pestaña, es el Estado en muchísimos casos, en muchísimas industrias, tiene que aprender a correrse. Dados los incentivos y dadas las reglas de juego y establecido eso, la competencia y la libre competencia de los empresarios permite avanzar mucho más rápido que de la mano del propio Estado haciendo todo como papá, diciendo qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y la verdad que es duro, pero es cierto que el Estado tiene que jugar un rol, que es un rol de moderador y un rol de establecer las reglas de juego,
tiene que cuidar que no haya, tiene que defender a los ciudadanos, obviamente, pero tiene que permitir que la cosa evolucione y permitir que la cosa, que se hagan las inversiones, que el país salga adelante. El país no va a salir adelante de la mano del Estado, sino que el país va a salir adelante de la mano de la inversión privada. Digo, cuando uno mira Argentina en los últimos X años, el Estado está cada vez más pobre. De cada crisis decimos, somos campeones, salimos de cada crisis vivos. Y yo tenía una remera, duermo con una remera que dice sobreviví el 2001. Pero la realidad es que esa supervivencia nos empobrece. Detrás de cada crisis salimos más pobres. Y no es el Estado y todos nosotros. Me parece que el rol tiene que ser dejar jugar, dejar hacer, y me parece que como dijo Musk en esa entrevista, en algunas cuestiones se tiene que aprender a correr. Aprender, no es que de un día para otro. Estos son aprendizajes. Ustedes son jóvenes, pero si tuvieran un nieto ahora de 17 años, 18 años en la Argentina del 2040, del 2060, ¿qué le dirían a la hora de decir, bueno, seguí en la Argentina, vamos a reinventar este país, juntos podemos? ¿Qué le dirían? ¿O le dirían, está difícil? No, yo creo que todo es posible. Yo soy optimista por naturaleza y lo que le diría es que trabajen para cambiar, trabajen para lo que viene. Argentina tiene mucho potencial. A veces la gente no entiende cuál es la visión que tienen de afuera. Yo ver Japón, una isla de piedra con 120 millones de personas, con todos los desastres naturales, terremotos, tifones, tsunami, todo, miran a la Argentina y dicen, este es un país del futuro. El problema es los argentinos lo tenemos que hacer. Entonces, como le digo a mi hija, que se quede y que trabaje. ¿Porque se quería ir? Y en algún momento todos los chicos dicen, no, me quiero ir, ¿viste? Pero no, yo creo que la Argentina tiene futuro y los argentinos podemos hacerlo. No, hoy una camioneta hecha en la Argentina es igual de competitiva y tecnológica que una hecha en Tailandia, en Sudáfrica o mismo que en Japón. Entonces, podemos hacerlo. Emiliano Kargieman, ahora te pregunto esto mismo a vos, porque quiero saber qué le dirías a tus nietos. Emiliano Kargieman, el que de Satellogic, que desarrolló estos satélites a bajo costo, decía, en todos los proyectos en el mundo vemos que siempre, o muchas veces hay un argentino involucrado con su talento, aportando. El problema es cuando hay demasiados argentinos juntos en ese proyecto, entonces habría que determinar cuál es el umbral de argentinos juntos para que ese proyecto sea exitoso. ¿Qué le dirías a tus nietos, Roberto? A ver, yo tengo una visión de Argentina insertada en el mundo, no Argentina hacia adentro, sino una Argentina hacia afuera. Me parece que es el lugar más lindo para vivir, de lejos, cuando uno ha tenido la suerte de recorrer países y la verdad que uno, porque también tiene lo suyo acá, es difícil verse en otro país, viviendo en otro país. Ahora, mi hijo mayor tiene 25 años, está trabajando para una empresa inglesa, trabaja desde Argentina y trabaja para el mundo, está trabajando para Canadá, para Inglaterra. Entonces, me parece que tenemos talento, tenemos muchísimo talento y no lo pienso tanto hacia adentro. Vivan acá y trabajen en lo que más quieran trabajar, en lo que en lo que realmente les apasione y los haga felices. Trabajar en algo que no te gusta no es fácil, entonces tiene que ser algo que te gusta, tiene que ser algo que te apasione, pero lo mejor sería que trabajes desde acá, para Argentina o para otra parte. Roberto Nobile y Daniel Herrero, gracias por seguir reinventando Argentina juntos. Y ahora, a los que están viendo, si se quieren quedar, vamos a estar hablando con Esteban Sichelo Hübner, un argentino que nació en la falda, creció en la pobreza, de acá se hizo conocido porque lo llevó a Maradona a Oxford, pero su historia es mucho más interesante que eso. Habla 7 idiomas, da clases en Oxford, llevó a distintas personalidades y es un ejemplo de cómo reinventarse a sí mismo, y con muchos Esteban, con muchos Herrero, con muchos Nobile, seguramente todos podemos reinventar Argentina. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias. No se vayan, que ahí seguimos.